Uruguay abolió la pena de muerte en 1907. Es uno de los pocos países latinoamericanos que renunció al castigo máximo por convicción moral y política. Pero si analizamos nuestros crímenes más brutales y los comparamos con la legislación de estados norteamericanos como Texas, Florida o Missouri, la historia sería otra. Hoy voy a repasar algunos de los casos más duros de la historia criminal uruguaya y ver por qué, en muchos lugares de Estados Unidos, podrían haber terminado en pena de muerte. 1. Pablo Goncalves, el primer asesino serial uruguayo. Pablo Goncalves fue condenado por 3 homicidios cometidos en los años 90. Sus víctimas eran jóvenes mujeres, asesinadas con premeditación y rasgos de crueldad. Fue el primer asesino en serie formalmente procesado en Uruguay. En 2005, recibió la pena máxima, 30 años. En 2016 obtuvo libertad condicional. En la mayoría de los estados de Estados Unidos, los homicidios múltiples con premeditación y patrón serial califican como crímenes capitales. Es decir, casos donde la pena de muerte es legalmente posible. En Texas o Florida, probablemente habría enfrentado el corredor de la muerte. 2. Pablo García Cejas, el asesino de Maldonado. En 2015, Pablo García Cejas cometió 3 homicidios en Maldonado, incluyendo uno por encargo. Fue procesado por homicidio muy especialmente agravado y recibió la pena máxima, 30 años de prisión. El asesinato por contrato es una de las circunstancias agravantes más claras para aplicar pena capital en varios estados norteamericanos. En la práctica, en Estados Unidos habría sido un candidato directo a la pena de muerte. 3. José Nino Gabacho, represor y criminal de lesa humanidad. Gabacho, militar uruguayo, fue condenado por múltiples homicidios y desapariciones durante la dictadura. Integró la Operación Cóndor y participó en secuestros, torturas y ejecuciones. En Uruguay fue procesado y murió en prisión, pero dentro del marco legal sin pena capital. En muchos estados de Estados Unidos, la combinación de homicidios múltiples, secuestro, tortura y acción organizada del Estado podría haber sido suficiente para una condena a muerte. No se trata de venganza, sino de escala. El número y la naturaleza de los crímenes exceden lo que cualquier sistema penal moderno considera redimible. 4. Juan María Bordaberry, el presidente que disolvió la democracia. Bordaberry fue presidente de Uruguay y en 1973 disolvió el Parlamento, dando inicio a la dictadura cívico-militar. Décadas después, fue condenado por atentado contra la Constitución, desapariciones forzadas y homicidios políticos. En Estados Unidos, una figura política que ordenara o coordinara asesinatos múltiples con motivación política, bajo un plan sistemático, podría enfrentar cargos equivalentes a crímenes de guerra o de lesa humanidad con pena capital federal. Uruguay eligió juzgarlo sin venganza. Pero la comparación muestra 2 filosofías de justicia completamente distintas, una retributiva, otra institucional. 5. José Carlos, El Pelón, Machado, homicidios múltiples recientes. Machado fue imputado y procesado en los últimos años por varios asesinatos vinculados al narcotráfico. La fiscalía lo señaló como uno de los homicidas más activos del país. En el sistema estadounidense, los homicidios múltiples vinculados a crimen organizado, especialmente si implican armas automáticas o ejecuciones premeditadas, son elegibles para pena capital federal. En Uruguay, otra vez, el límite es 30 años. En Estados Unidos, probablemente habría enfrentado una condena a muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad. 6. El caso del edificio Liberaig, masacre en Montevideo. El 22 de septiembre de 1994, 3 delincuentes argentinos, Héctor, Gaucho, García, Guillermo, Russo, Rodríguez y Raúl, Negro, Rodríguez, protagonizaron uno de los tiroteos más recordados en la historia policial uruguaya.
Habían cometido varios robos violentos y se escondieron en el edificio Libereich en 18 de julio y Minas. La policía rodeó el lugar. Durante horas hubo fuego cruzado, rehenes y finalmente una masacre. Murieron los 3 delincuentes y 2 policías. En Uruguay, el episodio quedó como un símbolo de violencia urbana y coordinación policial. Pero si ese crimen, asesinato de agentes del Estado, secuestro y tiroteo con civiles, hubiese ocurrido en un estado como Florida o Missouri, los involucrados habrían enfrentado cargos capitales sin discusión, asesinato de oficiales en funciones y homicidios múltiples agravados por arma de fuego. El caso Libereich no solo fue brutal, mostró la frontera entre el crimen común y el terrorismo interno. Reflexión final: castigo, justicia y cultura. Estos casos muestran algo más profundo que la brutalidad de los hechos. Muestran cómo un mismo crimen puede recibir respuestas radicalmente distintas según la cultura jurídica del país. Uruguay decidió abolir la pena de muerte porque entendió que el Estado no puede matar, ni siquiera al peor de sus ciudadanos. Estados Unidos, en cambio, mantiene la idea de que hay crímenes tan inhumanos que merecen la pena máxima. No se trata de quién tiene razón. Se trata de lo que cada sociedad decide creer sobre sí misma, si el castigo extremo construye justicia o si solo perpetúa la violencia bajo otro nombre. Si querés que en el próximo episodio analice qué estados de Estados Unidos todavía aplican la pena de muerte, cuántos reclusos hay en el corredor y cómo funcionan las apelaciones, déjalo en los comentarios. Y recordá, los criminales cambian, pero las leyes revelan quiénes somos como país.